días Doc, buenos días compañeros. En esta ocasión les voy a dar una breve introducción con respecto a los tipos de heridas. En este caso aquí tenemos a nuestra maqueta que representa un piecito de un herido, en donde hemos graficado los seis tipos de heridas existentes. Empezar hablando de las heridas lacerantes, las cuales son causadas usualmente por cierto tipo de artefactos, como por ejemplo un rallador o algún cuchillo con la borda del cuchillo, y produce, son tipos de instrumentos que no tengan filo y también de superficie plana. Los bordes usualmente de estas heridas son bordes irregulares y también son sobresalientes. También tenemos las heridas contusas, que son más conocidas como hematomas o equimosis también, las cuales son causadas por objetos de forma irregular y que pueden tener bordes regulares o irregulares. Y tenemos otro tipo de corte, que es el tipo cortante, el tipo de herida, perdón, que es tipo cortante, el cual, como podemos ver aquí, tenemos dos tipos, las cuales son causadas por instrumentos con filos que dejan bordes regulares. La siguiente tenemos también un tipo de herida que es punzante, como su nombre lo indica, punza. Entonces aquí lo vemos reflejado con un clavo que está perforando directamente la zona de la piel. Estos son producidos por objetos con punta y de ahí los bordes tienen que ser de forma regular. Tenemos el tipo de herida tipo abrasiva, las cuales son causadas por fricción y presentan bordes irregulares. Esto usualmente en nuestro paciente puede ser causado por un accidente de moto, entonces al momento de caerse la moto, valga la redundancia, ahí se produce cierto tipo de fricción, la cual se debe a un traumatismo que va a desgarrar tanto la piel como los tejidos y se va a producir por mordeduras o por arrancamiento por cualquier tipo de maquinaria o también de animales que tenemos aquí. ¿Cómo podemos distinguir estas? Cuando existe cierto tipo de pielcita que queda sobresaliente a la herida. El vendaje en 8 es una técnica que forma un patrón cruzado similar al número 8, usada principalmente en articulaciones como tobillos y muñecas. Proporciona estabilidad mientras permite movimiento, siendo ideal para esguinces leves, prevención de lesiones y control de inflamación. Se aplica con vueltas circulares y cruces diagonales, contribuyendo a la presión uniformemente y adaptándose bien a los contornos anatómicos. Vendaje en espiral. Es una técnica de vendaje en la que se envuelve una venda en forma de espiral, cubriendo un tercio o 2/3 de la venda anterior. Es ideal para zonas de diámetro uniforme, como brazos, piernas o dedos. Sirve para controlar inflamación leve o hemorragias, inmovilizar parcialmente y brindar un soporte ligero. ¿Cómo se hace? Se fija la venda en la parte más baja o alta de la extremidad y se enrolla en espiral hacia el lado contrario, cubriendo parcialmente la vuelta anterior alrededor de un tercio o 2/3. Y al final, esta se la asegura, pero sin apretar demasiado para no causar daño. La venda recurrente es una técnica de vendaje utilizada principalmente para cubrir partes del cuerpo redondeadas. Material necesario: venda de gasa o venda elástica, guantes. Inicio del vendaje: coloca la venda sobre la frente justo por encima de las orejas. Da 1 o 2 vueltas circulares alrededor de la cabeza para fijar. Tercer paso: el recurrente. Lleva la venda desde el frente por la parte superior de la cabeza hacia la nuca en línea recta. Luego, vuelve hacia el frente por el lado contrario, ligeramente a un lado de la primera vuelta. Repite este movimiento varias veces, superponiendo ligeramente cada vuelta y cubriendo toda la cabeza, como si formaras un abanico desde el centro. Finaliza con otra vuelta circular alrededor de la cabeza para fijar todas las capas. Corta la venda y asegúrala con esparadrapo o una pinza de vendaje. Venda circular. Material necesario: venda ancha, preferiblemente elástica o de algodón, de 12.5 a 15 centímetros de ancho. Inicio del vendaje: coloca el extremo de la venda en un costado del abdomen. Puede ser sobre la línea media lateral derecha o izquierda. Comienza a envolver horizontalmente alrededor del abdomen, asegurándote de cubrir la zona del ombligo. Da varias vueltas circulares superpuestas levemente, aproximadamente un tercio de la venda, cubriendo uniformemente la región. Asegura desde que la venda esté ajustada pero no demasiado apretada, permitiendo la expansión respiratoria y evitando comprometer la circulación. Aquí tenemos una paciente que presenta una herida abrasiva en el brazo que, después de haber limpiado con yodo povina y colocado una gasa,
se está realizando un vendaje en forma de espiral con una venda de gasa de 4 pulgadas que generalmente se utiliza para las extremidades. Realizamos un vendaje tipo espiga tras un esguince en el brazo, teniendo en cuenta que el vendaje no tiene que quedar demasiado rígido, ya que puede causar algún tipo de incomodidad. Para hacer la curación de las heridas, primero debemos de tomar en cuenta el correcto lavado de manos, el cual deberemos utilizar agua y jabón, y en el caso de no tenerlos, únicamente el alcohol. En el caso de agua y jabón debemos de mantener el lavado por más o menos 40-60 segundos, y en caso de ser el uso de alcohol sería por la mitad, que son 20-30 segundos. Luego de esto vamos a evaluar la herida. En este caso tenemos una herida que se clasifica como una herida abrasiva. Después de esto vamos a detener el sangrado en el caso de que lo haya. En este caso podemos ver de que no existe este tipo de sangrado. Y vamos a limpiar la herida a fondo. Vamos a lavar la zona con agua corriente, que puede ser fría o templada, ayudándonos de una gasa estéril. Siempre vamos a limpiar desde la parte interna hacia la parte externa para evitar el contagio de los microorganismos que pueden estar infectando nuestra herida. Después de esto vamos a desinfectar la herida, puede ser con un antiséptico como por ejemplo la clorhexidina o también la iodopovidona, tomando en cuenta que debemos de cubrir la herida para protegerla de bacterias y también del polvo, evitando el roce de la ropa. En este caso podemos cubrirla con una gasa estéril o con un apósito adhesivo de igual manera, y vamos a cambiar el vendaje regularmente dependiendo del tipo de herida que tengamos. También hay que observar los signos de infección. Y finalmente podemos recomendar al paciente utilizar cierto tipo de cremas que pueden ayudar a la cicatrización.